Buenas tardes, iniciamos nuestro estudio bíblico de Filipenses, seguimos en el capítulo 1 y ahora tenemos que empezar a revisar versículos 22. Y vamos a leer algunos versículos, pues obviamente tienen el mismo tema, del 22 al 25. Recordemos que esto viene del versículo 21 que cita, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que nos quedamos la semana pasada, la convicción del apóstol Pablo de que para él no había otra cosa más que el Señor Jesús, era su motivación de vivir y ciertamente su razón para pasar de esta vida, su razón y motivación para pasar de esta vida de forma gozosa, contento. Él ya sabía lo que venía, ya sabía lo que le esperaba. Ciertamente tendría que pasar aquí varias vicisitudes, pero ya sabía lo que vendría y estamos seguros que eso ciertamente lo animaba. Versículo 22 y el tema que continúa el apóstol es un tanto parecido. Mas si el vivir en la carne, versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La convicción del apóstol Pablo se está haciendo cada vez más clara a lo largo de su exposición en esta carta. Y la convicción del apóstol Pablo era: la única razón por la cual yo estoy viviendo es por causa de los creyentes. En la carta a Timoteo, él dice, todo lo soporto. En una de las cartas a Timoteo dice, yo todo lo soporto por causa de los escogidos. Su razón de vivir en esta tierra era los escogidos, lo cual de por sí ya va cambiando. Recordamos versículo 21, el versículo famoso, porque para mí el vivir es Cristo. Bueno, pero ¿qué significa ese vivir para mí es Cristo? Ese, para mí, el vivir es Cristo, tenemos que traducirlo a la obra de Cristo, la misión de Cristo, el propósito de Cristo y ciertamente los hijos que son el fruto que recibe el Señor Jesucristo a causa de su sacrificio, a causa de su obra. Eso es lo que significa para mí el vivir es Cristo. Em, Ciertamente el apóstol Pablo en su convicción, el hecho de que viera la eternidad, el hecho de que subiera al tercer cielo, fuera llevado al tercer cielo a escuchar, por supuesto, todas las revelaciones de lo que hizo el Señor Jesucristo, pues ciertamente le hacían desear el estar con el Señor. Por eso para él es fácil decir, el morir es ganancia. El morir es ganancia, ¿por qué? Lo explica más adelante. No sé qué cosas hacer, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Eso significa, eh, también tengo deseo de terminar. Tengo deseo de que este tiempo, de que esta vida termine y pueda estar con el Señor. Aún así, el apóstol Pablo es bastante precavido y tenemos que encontrar esa precaución precisamente tanto en el escrito de Pablo como en las traducciones que tenemos. El deseo no es de morir. El cristiano no tiene deseos de morir. Y el cristiano no debe tener deseos de morir. Sí debe tener deseos de estar con Jesús, de encontrarse con Jesús, lo cual es ciertamente mucho mejor. Y por supuesto, su preocupación debe ser cómo será mi encuentro con Cristo. Cuando ya el Señor me vea, pues según lo que mencionan las mismas parábolas del Señor, las parábolas de los talentos y la parábola de los talentos y estas parábolas, pues lo que hará el Señor es pedirnos cuentas, demandar cuál es la ganancia de lo que Él me dio, de los talentos que Él me da, de las capacidades, bendiciones, incluso dones que Él me ha dado, bueno, cuál es la ganancia. Y la idea es que tenemos que entregar cuentas. Como aquellos siervos, como aquellos ángeles, como aquellos que tenían una misión por parte de Dios y se presentaban delante de Dios precisamente para dar cuentas delante de Dios. Y esto lo vemos en el primer capítulo de Job. Básicamente esa es la historia del creyente.
El creyente ya no va a dar cuentas de su vida, a ver si se salva o a ver si se condena, o a ver si los bienes que hizo, pues entonces le merecen o le hacen ganar la salvación. Ya sabemos que eso no es así. Y entonces, ¿por qué el creyente tiene que presentarse, llamémosle, ante el tribunal de Cristo, como por así decirlo, a juicio? Bueno, es que es un juicio de cuál es la ganancia, cuál es el fruto que entregamos al Señor, qué es lo que hicimos con nuestras vidas, las bendiciones que Él nos ha dado, de qué forma le entregamos a Él cuentas. Esa es básicamente la idea. ¿Y esto por qué? Porque básicamente es lo que haremos por toda la eternidad. Por toda la eternidad el Señor nos pondrá sobre nuestra herencia, pero esa herencia tenemos que dar cuentas también al Señor. Es decir, no sé cada cuánto, no sé qué temporada tendrá que ser. Recordemos que los años se van a perder ahí, pues serán millones de millones, es por toda la eternidad. Entonces iremos ante la presencia del Señor. Señor, esto es lo que yo he administrado. Señor, esto es lo que yo he logrado con mi herencia. Señor, esto es lo que se ha formado para gloria de tu nombre, para exaltación de tu nombre. Básicamente es esa nuestra eternidad. La verdad es que no se pone tan difícil. La Biblia nos lo hace entender bastante claro. Y es mejor que lo vayamos entendiendo desde ya. Cuando nos presentemos delante del Señor será para dar cuentas de lo que hicimos para exaltarle, glorificarle, promover su reino, ensanchar su reino, hacer que su reino y la salvación llegara a otras personas. ¿Qué fue lo que hicimos? De eso se trata. Y eso es lo que va a definir toda nuestra herencia. Por eso dice Pablo, si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Porque sufrir por Cristo significa padecer por su evangelio, por su nombre, ensanchando el reino del Señor, y por lo tanto vamos a tener que sufrir. Más adelante el apóstol Pablo habla sobre el sufrimiento, que de hecho en el cristiano es un honor. Pues en Cristo Jesús no solamente hemos recibido o tenemos la dignidad de creer en Cristo, sino además tenemos el honor de sufrir por Cristo. Más adelante lo explica el apóstol. Lo más seguro es que no lo vamos a ver en este estudio. Así que esa es básicamente la vida del cristiano de ahí en adelante. Es decir, nosotros recibimos a Cristo, recibimos la salvación, tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos el sello de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que ganar? Lo que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer por toda la eternidad, servir al Señor con lo que Él mismo nos ha dado. ¿Cuáles son cuál es el fruto? ¿Cuál es la multiplicación que nosotros hacemos de lo que hemos recibido de Él? Y lo vamos a presentar delante de Él. Si nos presentamos con las manos vacías, lo más seguro es que nuestra herencia será muy corta, si es que en serio vamos a tener. Si no nuestro fruto es bastante, pues entonces, como dice el Señor, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La última parábola del Señor Jesucristo, que es la parábola de los talentos, pues lo indica esto, nos indica esto claramente. Y es básicamente el mismo ritmo y será el mismo ritmo por toda la eternidad. Sin importar en qué situación nos ponga el Señor, si como tenemos algunos nombres dados, por ejemplo, por el apóstol Pedro, jueces, reyes, sacerdotes. Bueno, ¿cómo vamos a funcionar en estos, llamémosle, ministerios o funciones que nos señala el apóstol Pedro? Como reyes, ¿cuál es la cuenta que vamos a darle al Señor en esto? He reinado, esto es lo que he hecho con la herencia que me has dado sobre la cual reinar. Como juez, bueno, esto es lo que he logrado. Y nos vamos a presentar delante del Señor siempre a dar cuentas de nuestra administración. Por eso es tan importante esa palabra en la Biblia. Somos administradores, somos cuidadores. Recibimos las bendiciones y si estas son posesiones de Dios, precisamente para su honra y gloria. Y es eso lo que nos está describiendo el apóstol Pablo en un carácter mucho más profundo, mucho más fuerte, con una convicción muy severa. Difícilmente vamos a encontrar cristianos así. Pero tenemos que ir aprendiendo e ir creciendo básicamente en este concepto. Tomen en cuenta que estos conceptos que vamos a ver ahora son los más profundos, los más altos, son las convicciones más fuertes del apóstol Pablo. Por lo cual no es que vamos a ser juzgados por no tenerlo o vamos a ser castigados por no ser así. Es la aspiración a la cual todos nosotros debemos llegar y por supuesto es nuestra meta, nuestro compromiso. Para el apóstol Pablo, su vida
La razón de su ser, de su existencia, era Cristo Jesús. Pero ¿cómo interpreta, cómo entiende esto? Pues obviamente se refiere a cuál es la voluntad de Cristo, cuál es la misión de Cristo, cuáles son los negocios de Cristo, cuál es el fruto que Cristo quiere que yo dé o que yo lleve cuando ya me presente delante de Él, cuál es la cuenta que Cristo Jesús quiere que yo le dé de toda mi vida. ¿Y cuál es eso? ¿O de qué se trata eso? Los creyentes. Pablo ve en el para mí vivir es Cristo, o sea, la única intención de mi vida es Cristo Jesús. Esa intención la ven los creyentes. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual él estaba y fue enviado. Recordemos que Pablo es un apóstol, entonces la palabra apóstol significa enviado. Bueno, ¿y enviado para qué? Enviado para dar cuentas a nosotros, a la iglesia entera, de la revelación que él recibió, sea en el cielo, sea en el paraíso, o sea en todas las visiones que él recibió y formas como se le comunicaron. Entonces él tenía que exponer esto, tenía que exponer la revelación y obviamente esta revelación lo que haría es que más personas se hicieran creyentes, más personas vinieran a Cristo y por supuesto esto no fue solamente en el tiempo de la vida del apóstol Pablo, sino que muchos de nosotros nos convertimos gracias a las cartas del apóstol Pablo. A lo largo de los siglos, él estaba obligado a entregar esta revelación a los creyentes precisamente para que viniéramos al reino del Señor, conociéramos, ahondáramos en qué es esto del reino, qué significa esto del reino y por supuesto con esto creciéramos. En el capítulo 1 de Romanos expone el apóstol Pablo, yo soy sabio a todos, perdón, yo soy deudor, perdón, yo soy deudor a todos, dice, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, a judíos y a no judíos, a quien quiera que sea, yo soy deudor a todos. ¿Deudor de qué? O sea, ¿qué les debía? ¿Qué es lo que está expresando el apóstol Pablo? Yo me debo a todas las personas que quieran escuchar y recibir el Evangelio. Y quienes quieren escuchar y recibir el Evangelio, yo voy a hacer lo que sea necesario para poder ir y predicarles el Evangelio. Y voy a sufrir lo que sea necesario, por eso mencionaba ese pasaje de Timoteo, donde el apóstol dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. A causa de ir y predicar y llevar la revelación a los escogidos, él iba a sufrir, iba a tener lucha, iba a tener batalla, iba a tener contratiempos. La batalla del apóstol Pablo no era solamente sobre su carne, sino era esta oposición que recibía por parte del mundo, por parte de Satanás, que recibía precisamente para que no entregara el evangelio. El apóstol no estaba sufriendo porque sí, el apóstol no disfrutaba el dolor. El apóstol no estaba sufriendo como un sacrificio que agradaba a Dios. A Dios le agrada la fidelidad, no le agrada el dolor. A Dios le agrada la fidelidad a pesar del dolor, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio del perderlo todo, en medio de la pobreza. No es que le agrade la pobreza, no es que nos quiera pobres, es que sin importar qué hagamos, debemos ser fieles. Sin importar qué nos suceda, debemos permanecer fieles al Señor. Prueba de esto, obviamente, es todo el libro de Job. Ahí es donde encontramos la esencia de lo que motiva a Dios, de lo que le agrada a Dios. Fidelidad, mantenernos firmes. Que la fe en Él, que la confianza en Él no se mueva de ninguna manera. Y por eso es que a veces tiene que permitir diferentes pruebas o permite diferentes pruebas en nuestras vidas. La idea es ver la fidelidad y la fidelidad a Dios le agrada. No le agrada nuestro dolor, no le agrada nuestro sufrimiento. No está buscando ni es feliz, ni estamos cancelando pecados, ni estamos pagando ninguna deuda, ni ninguna cosa así. Todo eso ya lo pagó Cristo. Nosotros lo que debemos padecer es nada más prueba de fidelidad para hacer que nuestra fe crezca, se haga más fuerte, se haga más firme. Esa es la idea. Y el mismo Señor Jesucristo no sufrió porque fuera el agrado del Padre, que es poner a su Hijo, a su unigénito, a sufrir, sino que Él sufrió porque era el castigo nuestro. En Cristo Jesús vemos el castigo del pecado, como un ser pecador debe ser tratado a causa de su maldad y de su rebelión contra Dios. Eso es lo que vemos. Ciertamente el Señor Jesucristo no lo fue.
El Señor Jesucristo no fue rebelde a Dios, más bien fue el que más se sujetó a Dios, más obediente a Dios, el siervo perfecto, el siervo excelente. ¿Pero por qué? Como Dios cargó sobre él nuestro pecado, por eso él tuvo que recibir el castigo. Como dice el profeta en el capítulo 53 de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz. Dios nos disciplina ahora, pero nos disciplina como hijos e hijas, pero es una disciplina. De la manera que un padre trata a su hijo o a su hija y le tiene que corregir, disciplinar, dirigir en el camino correcto porque se está desviando, por eso es la disciplina tan importante, eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero Él ya no nos trata como malhechores, Dios ya no nos trata como criminales, Dios ya no nos hace pagar por causa de nuestro pecado, eso ya lo hizo Cristo Jesús. Esas partes son muy importantes separar. Entonces, ¿cuál es la misión del Señor Jesucristo? La misión y la intención del Señor Jesucristo es hacia los creyentes, la iglesia, ¿no? Y todos aquellos que van a unirse o van a integrarse a la iglesia del Señor Jesucristo. Pues el apóstol Pablo habla sobre la fe, el apóstol Pablo habla sobre esas vidas que necesitan seguir escuchando la palabra. Pablo dice, ir con Cristo es maravilloso, es muchísimo mejor, es lo que más anhelo, es lo que más deseo, es cuidadoso y por eso también somos cuidadosos. El creyente no debe amar la muerte. No estamos aquí amando la muerte. Si hay algún problema en el creyente, si hay alguna cuestión en donde el creyente está ya harto de la vida, bueno, eso no es que se esté pareciendo al ideal apostólico, sino que hay un descontrol, un desbalance. Revísese, conózcase bien. Es muy importante. Pues estos pasajes nos hacen reflexionar. Yo sé que hay quienes no entienden esto de amar la muerte, pues obviamente nunca lo han hecho. Pero el apóstol Pablo no está viendo su vida como ya quiero que se acabe, ya quiero que termine y veo mi vida con desagrado. Más bien es el anhelo de estar con el Señor Jesucristo y al mismo tiempo disfrutar y honrar, sobre todo estar gozosos en esta vida porque estamos honrando al Señor Jesucristo. Si hay creyentes que no aman su vida, en realidad revísense y vean las convicciones del apóstol Pablo y tomen cuenta en dónde está poniendo el propósito de su vida, el deseo de su vida, el anhelo de su vida. No estamos en esta vida solamente por vivir, solamente por respirar, solamente por comer. El creyente tiene un propósito y esto sí debemos aprenderlo por parte del apóstol Pablo. Aunque nuestra convicción como creyentes no sea tan profunda y tan perfecta como la del apóstol Pablo, con ese amor tan sujeto al propósito de Cristo, aún así debemos aprender la lección. Es decir, la pregunta es, bueno, ¿usted es así como Pablo, que su vida en esta tierra solamente como propósito tiene el servir a los hermanos en Cristo? Toma en cuenta que es un propósito de amor. Toma en cuenta que es un propósito de amor y el más perfecto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y esto era lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Yo no sé qué decidir, dice el apóstol Pablo. O me voy con el Señor, que es muchísimo mejor, pero está equiparando la necesidad que tienen los cristianos. Estar con Cristo sería excelente, glorioso. Ya quiero estar con Él. Es la convicción. Y por eso aclaro, la idea no es morir, no es el anhelo de morir, es el anhelo de estar con Cristo. Pero, dice el apóstol Pablo, o más bien, veamos lo que no dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, todavía no he servido suficiente. Todavía me estoy gozando en este mundo. Es que cuando encontramos al Señor Jesucristo ya lo encontramos todo. Y desde ese mismo instante ya podemos pasar a la presencia del Señor, es decir, dejar esta vida, dejar este cuerpo y pasar a la presencia del Señor. Pero obviamente no es esa la intención del cristiano. El apóstol Pablo tenía estas convicciones muy fuertes, muy profundas, es decir, tenía razones muy grandes, de mucho peso para estar ante la presencia del Señor, porque él ya había ido, él sabía cómo era. Él sabía cuán maravillosa era la gloria de Dios, la excelencia de Dios, lo que ganó Cristo
¿Por qué razón el apóstol Pablo podía llegar al cielo? Por Cristo. Cristo dio el permiso, Cristo dio la razón. El apóstol Pablo todavía está en esta disyuntiva. Creo que porque no se entendía él mismo cuál era la vivencia mientras estaba en el cielo. Dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo vimos en la segunda carta de Corintios. Yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui al tercer cielo. No, no habla en primera persona, es muy discreto, es muy delicado, es muy cuidadoso. Él trata de quitar completamente su gloria. Él no tiene gloria. La gloria solamente la merece Cristo. Y la razón por la cual él llegó al tercer cielo, fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso, para que escuchara, para que recibiera la revelación. Es decir, el permiso es porque Cristo murió. La sangre de Cristo está en la gloria del Señor. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, ahí lo van a encontrar. El Señor Jesús hizo la justificación. La única razón por la cual nosotros no pasamos de esta vida al Señor y poder encontrarnos con el Señor y abrazar al Señor y que Él nos abrace es a causa de este cuerpo. Estamos todavía en este cuerpo que no ha sido glorificado. Esa es la única razón. Es la única razón. Pero si dejamos el cuerpo, inmediatamente ya estamos en la presencia del Señor. Los creyentes, los que nos encontramos en Cristo, no todos los seres humanos, lo aclaro, no todos los seres humanos. La salvación Dios la ofrece a todos los seres humanos y aún más. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Dios está llamando a todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa con las personas? Las personas no se condenan porque no recibieron el Evangelio. Personas no se condenan por los malos cristianos, pongamos entre comillas. Las personas no se condenan porque no logran comprender o recibir la fe o la fe no cabe en su mente con tanto conocimiento. No, no es ese el problema. El problema es que no quieren llegar a Dios. No les interesa conocer a Dios, no les interesa estar con Dios. Les interesan los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, lo que Dios da, pero no quieren estar con Dios porque Dios les exige cambio. Por medio de su Hijo Jesucristo, les exige transformación y quiere Él hacer la transformación. Ni siquiera ellos lo tienen que hacer. Pero ¿qué pasa? Ellos no quieren conocer a Dios porque quieren seguir haciendo lo malo. Quieren seguir sus vidas de rebelión, de destrucción, de ruina, de miseria, porque eso es. Cualquier vida, bueno, me podría poner a señalar, pero va a estar un poco difícil, ¿no? Pero ya sabemos, muchos de ellos hacen rituales, muchos de ellos hacen desfiles en ciertos días especiales y ahí los vemos felices en su pecado, felices en su maldad, felices en su desvío y de lo único que se glorían a sí mismos es de ciertos placeres y ciertas desviaciones que tienen. Eso es lo único que tienen en sus vidas y es por lo único por lo que están luchando y lo único que están logrando. No están logrando ningún beneficio para la humanidad, ningún bien, quitar enfermedades ni ninguna cosa así. Simplemente seguir sus placeres y sus desviaciones y se acabó. Son vidas destruidas, son vidas arruinadas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios y porque no quieren a Dios. Esa es la razón por la cual se condenan. Quieren seguir viviendo de esa forma desordenada y por eso no quieren nada con Dios. Pero el cristiano es diferente y los cristianos debemos ser cada vez más diferentes. Debemos ir aprendiendo la convicción del apóstol Pablo, pues obviamente, ¿de qué se trata la vida cristiana? De irnos quitando pecados. ¿Y de qué le va a servir o qué va a hacer con eso? Ir cumpliendo mandamientos. ¿De qué le va a servir? De hecho, si cumpliera con los mandamientos que da el Señor Jesucristo, ya estaría cumpliendo con todos los demás mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se recuerda? Es fácil de entender. Si simplemente llegamos a esos dos principios, ya vamos a cumplir todos los demás. No necesito aprenderme todos los demás mandamientos, no necesito ponerme a leer la Biblia tanto. No digo que no sea necesaria, es excelente y hay que hacerlo. Porque lo que necesitamos es la transformación. Para el apóstol Pablo, tanto el vivir es Cristo como el quedarme es más necesario, el quedarme en esta tierra es más necesario por causa de la obra, por causa de ustedes, son lo mismo.
Esas dos partes son lo mismo, de la misma manera como son los dos mandamientos que nos da el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ajá, ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a amar? Queriendo y haciendo lo que Él dice, amando lo que Él quiere que amemos y que nos dediquemos a lo que Él quiere que nos dediquemos. ¿Qué es qué? Los creyentes, los hijos de Dios. Tomen en cuenta. No recuerdo si ya lo dije en lo tiempo de que estábamos viendo Corintios, pero ya vimos Corintios, ya vimos Primera Corintios, ya vimos Segunda Corintios, ya vimos Romanos. El apóstol Pablo no dijo ni una palabra acerca de un edificio físico, el cual se llama iglesia. Ni una vez. Y ya revisamos todo eso. Ni una vez habló sobre eso. Todo era, la iglesia son los hermanos. La iglesia es la asamblea. La iglesia somos todos nosotros, la congregación de hermanos. El que yo crezca, tengo que procurar, o para yo crecer, tengo que procurar el crecimiento de los demás. Entonces yo voy a crecer. Y en el crecimiento de los demás, ellos también me van a bendecir a mí. Y todo esto es recíproco. Yo voy creciendo, entonces ayudo al crecimiento de los demás. Bendigo a los demás con lo que Dios me da. Dones de diferente forma. Ya los hemos visto. Pero al crecer los demás, ellos también bendicen y me bendicen a mí. Y todo esto significa glorificación y exaltación a Dios. ¿Se recuerdan? Ahí está hablando el apóstol Pablo sobre una ofrenda especial, la ofrenda para los santos. Es en el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Recuerden eso. Y cómo, perdón, está este proceso. Es un proceso donde los cristianos tienen necesidad, un grupo tiene necesidad. Entonces Dios toca los corazones generosos de otros hermanos y estos para que en su generosidad, que es por gracia de Dios, bendigan a estos hermanos. Estos a su vez van a glorificar a Dios y van a orar por estos hermanos. Para que todos los hermanos tengamos bendición. La bendición que yo puedo dar es la que voy a dar, con eso les voy a bendecir y ustedes con la bendición que pueden dar me van a bendecir a mí. Y en estos casos siempre glorificamos y exaltamos al Señor, porque le damos gracias al Señor. Es gracia de Dios. El que unos estén orando, el que otros estén bendiciendo, el que otros estén predicando, el que otros estén enseñando, que otros estén evangelizando. Todo es gracia. Todo es la misión de Dios. Todo es el objetivo y el propósito de Dios. Que más gente venga a su reino, que más gente venga a su iglesia. Por eso es que debemos dejar de ver esto de forma separada, hay que verlo claramente. No estoy diciendo que los cristianos no sean cristianos, sino que veamos claramente conforme a los ojos del apóstol Pablo. Vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, pero ¿cómo va a vivir aquí para Cristo? Conforme al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la única forma. El apóstol Pablo no ve otra manera. Y esto el apóstol Pablo lo tiene que igualar, lo tiene que equiparar. Qué bueno que para el apóstol Pablo la decisión es de Dios. Aunque somos cristianos, veamos, la convicción es un tanto complicada y se puede malinterpretar. Hay quienes a lo largo de los años de la iglesia vieron el sufrimiento como algo bueno, como algo deseable. Mientras más sufría, más se está acercando a Cristo, más se está pareciendo a Cristo. Así que hay que sufrir más. No busque los médicos, no busque medicina, no se quita el dolor, porque mientras más dolor tiene, más se parece a Cristo. Es una mala interpretación, es una mala comprensión de las cosas y todavía hay quienes tienen esta forma de ver. Y no se trata que el apóstol Pablo despreciara su vida y quisiera la muerte. No, quería estar con Cristo porque su sentido, su amor, su razón de existir, no solamente de vivir en esta tierra, sino de existir completamente, era Cristo Jesús. Ahora los cristianos tienen diferentes razones, hay que ser objetivos, ¿no? Hay diferentes razones, ahí está la familia principal, la carrera, muchos ven la razón de su vida en la carrera, los objetivos, sus estudios, su trabajo y diferentes cosas, y está bien. Todas estas cosas son buenas, pero para el cristiano es propósito y es bueno y es necesario que el cristiano vaya adquiriendo la convicción cristiana. ¿Cuál es la convicción cristiana? Que estamos en esta vida con una razón nada más y el gran propósito de nuestras vidas es el Señor Jesucristo, servirle. ¿Por qué?
porque es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Y de hecho es bueno que interprete esto o interprete su convicción de ahora en adelante sobre su familia a la luz de la convicción del apóstol Pablo, es decir, vivir es Cristo. Y entonces mi familia, hay que servir tiene que servir a su familia, tiene que bendecir a su familia, pero porque está o porque está sirviendo a la convicción de primero es Cristo Jesús. Si unimos estas dos cosas, entonces creo yo que ya empezará a contemplar a su familia. Bueno, ¿cuál es el propósito de Cristo Jesús para mi familia? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús para mis hijos? ¿Qué es lo que el Señor Jesús está formando o desea formar en mis hijos y con mi familia? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere reflejar a través de mi hogar? ¿Ya? Entonces se dará cuenta que hay ciertas cosas que no encajan. Se dará cuenta que hay ciertas cosas que no está bien y por supuesto entonces hay que componer. No hace falta tener esa convicción tan fuerte que bueno fuera. Qué bueno fuera que tengamos esa convicción de dejarlo todo y desinteresarse de todo, como lo hizo el apóstol Pablo, y solamente me interesa Cristo Jesús. Pero vayamos adquiriendo poco a poco esa convicción. Eso es lo importante. Poco a poco vamos caminando en esta misma convicción. Vamos a ir juzgando todas las cosas a través de eso. ¿Cuál es el reflejo que yo doy en mi trabajo, en mi lugar de empleo? ¿Qué reflejo estoy dando? ¿Cómo estoy manifestando a Cristo? Y con esto no le estoy diciendo que se pare ahí en su trabajo y a todo pulmón les empiece a decir a todos que se van a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Solamente que empiece a reflejar al Señor Jesucristo en su amor, en su sabiduría, en su gracia, en su servicio. Eso es muy importante. Toma en cuenta que el Señor Jesús se sujetó a sus padres, aunque él mismo había creado a sus padres, pero él se sujetó a sus padres, pues obviamente sabía que esa era la ley. Él se sujetó a la ley también. Por eso es que a los 12 años los vemos siendo declarado hijo de la ley. Ese es el bar mitzvah. El bar mitzvah que todavía siguen festejando los judíos actualmente, pues precisamente eso es lo que hizo el Señor Jesucristo al dejar a sus padres e ir ahí al templo para poder ser declarado hijo de la ley. Era una costumbre. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto, estaba sujeto. Y por supuesto todos se admiraron de su sabiduría. Ya sabemos la historia. No se trataba de que se había alejado de sus padres, más bien recordemos cuál fue la respuesta. ¿Por qué me buscan? No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es cierto, yo estoy sujeto a ustedes. Ustedes son mis padres, pero hay prioridades. Y en el negocio de mi padre ahora necesito esto. ¿Por qué? Para que se den cuenta todos que yo también me he sujetado a la ley. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas menciona que él estuvo bajo la ley. Precisamente este texto es el que nos ayuda en eso. Él se sujetó, nosotros nos sujetamos, nosotros reflejamos a Cristo, nos esforzamos, por así decirlo. Somos serviciales, Jesús era servicial. ¿Se recuerdan? No he venido para que me sirvan, he venido a servir. Bien, el carácter de Cristo. Pero el carácter de Cristo y el carácter del apóstol Pablo, ¿cómo lo podemos resumir? Es el bendecir a los demás creyentes y el bendecir a las personas precisamente con la palabra de Dios para que se vuelvan creyentes. Ese es el objetivo. Y por lo cual el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que sea, lo que venga y lo que decidiera el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese era su propósito. La verdad no es tan complicado. Lo complicado es comprometerse de esa manera. Por eso digo, está bien aprender del compromiso, de esa convicción que tenía el apóstol Pablo, pero estamos creciendo en esa convicción. Todavía no hemos logrado dejar todas las cosas de nuestra vida simplemente para enfocarnos para mí el vivir es Cristo. Porque entonces tendría que enfocarme en todos los objetivos de la iglesia y en servir todo el tiempo a la iglesia, completamente a la iglesia. Y no se exige eso de los creyentes, como para decir, bueno, ustedes no están siguiendo a Cristo. No, no se exige eso. Estamos viviendo un crecimiento, un desarrollo, estamos caminando en este compromiso que va.
de menos a más, eso es normal. Y es un encuentro y es un descubrimiento de cada creyente, lo cual es bastante interesante. Es bastante interesante si en serio están viendo su vida como cristianos en un descubrimiento, en un desarrollo, y en donde sus ojos se van abriendo cada vez más y más a la verdad de la fe y de la imposición de Cristo. Es decir, la presencia de Cristo en nuestras vidas debería imponernos, pero no lo hace. ¿Qué quiero decir? El Señor Jesús lo merece todo. El Señor Jesús es dueño de todo. En el capítulo 4 de Hechos encontramos cómo los cristianos tenían todo en común, lo entregaban todo. Es decir, ellos tomaban todas sus posesiones, las vendían y todo el dinero se lo entregaban a los discípulos. Y cualquiera podría decir, bueno, esto es más del diezmo, le están entregando completamente. Y estaban obedeciendo al Señor, estaban obedeciendo al Espíritu Santo en ese momento. Ciertamente sí que lo estaban obedeciendo. Y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no tomamos eh, lo mismo? En primer lugar, porque no lo vamos a hacer. Eso es en primer lugar. Por otro lado, los cristianos de ese momento pensaban que ya venía Cristo, es decir, el final de los tiempos ya venía. Y el Espíritu Santo no les dice, no, todavía no viene el final de los tiempos, más bien la idea es, sigan corriendo, esfuércense, anímense y sigan predicando porque recuerden lo que dijo Jesús, no van a poder recorrer todas las ciudades de la tierra sin que antes venga el Hijo del Hombre. Es decir, esfuércense, vayan rápido, dedíquense. Pero por otro lado, era un llamado del Espíritu Santo. Y era un llamado del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque vendría la primera persecución, la primera gran persecución. Y entonces los cristianos de ese momento serían dispersos, los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desarrollo, hay una razón, hay un compromiso, y es así como el Señor lleva nuestras vidas. Entonces, el Señor no me va a pedir nada en este momento sobre lo cual yo no he crecido, sobre lo cual yo no tengo convicción todavía. ¿Se va entendiendo? Entonces el Señor no me está exigiendo un crecimiento y una convicción igual a la del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo no estoy llevando la misma vida del apóstol Pablo. Pero mi vida sí va de la mano con el Señor Jesús. Las exigencias sobre mi vida sí van con respecto a los talentos que el Señor me dio. Recuérdense, por eso mencionaba la parábola de los talentos. Al apóstol Pablo Dios le dio 10 talentos. A mí me dio uno. Entonces al de uno no le va a exigir tanto el Señor como al de 10. Pero eso sí, si el de un talento se mantiene firme, se mantiene fiel, entonces Dios dará más talentos. Y entonces tiene que ser fiel sobre esos dos talentos. Tomen en cuenta que el Señor no nos pedirá cuentas, también lo mencioné al principio, no nos pedirá cuentas sobre por qué no fuimos tan perfectos como Pablo. No se trata de eso. Cada quien tiene su crecimiento, su propósito. ¿Se acuerdan? Vimos lo del propósito y esto lo tenemos que recordar todo el tiempo. La obra de Dios se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 6, siempre de este mismo capítulo, lo vimos y de eso estamos tratando. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? No es que para todos y cada uno de nosotros seamos cada quien como Pablo, sino que somos la obra de Dios diferente, con propósitos diferentes, sobre todo para la eternidad, una eternidad que Dios ya está preparando para cada uno de nosotros, con herencia, con responsabilidades y de acuerdo a nuestra fidelidad. Dios ya está preparando eso. Ahora, sobre lo que sí me va a exigir el Señor es sobre el talento que me dio, sobre lo que está en mis manos. No porque yo no fui tan perfecto como Cristo, estamos caminando, sí, Él es nuestra meta. Tenemos como propósito ser como Él y debemos ser obedientes, por supuesto, como discípulos. Pero en cuanto al juicio de Dios, me va a juzgar con respecto a los talentos que tengo, de acuerdo a cómo estén mis manos. ¿Están llenas mis manos de frutos? ¿No tan llenas? ¿O casi no le llevaré fruto al Señor? Esa es verdaderamente la complicación del creyente, el conflicto del creyente. Pero ¿en qué se basa? Eso que yo le voy a llevar fruto al Señor. Porque el Señor nos habla en ese sentido un tanto,
Como comercial le podríamos llamar. Nosotros vemos las cosas a modo de costo-recompensa o costo-ganancia, pero no vemos conforme a la vista de Dios. Y no nos damos cuenta de que la ganancia de nuestra vida, el fruto de nuestra vida, el triunfo y la exaltación de Dios que vayamos a llevar delante de su presencia, cuando demos cuenta de nuestra vida, depende de nuestra entrega y de nuestro amor a Cristo, pero este amor se tiene que traducir hacia la iglesia, hacia los creyentes, hacia los hermanos. ¿Cuál es el mandamiento que nos dio el Señor Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí está, es fácil. Y por eso mismo el Señor nos hizo una familia. La iglesia no es el edificio, como decía. La iglesia es la familia de Dios, los creyentes en Cristo, los hermanos en Cristo, que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Tengo que hacer lo que tengo. Dios no me está exigiendo lo que no tengo. Dios no me va a juzgar cuando esté ante el tribunal de Cristo por lo que no tengo, por lo que Él no me dio. Él me va a juzgar por lo que sí me dio. ¿Y cómo voy a servir en esto que Él sí me dio? Dejemos de verlo un tanto de ganancia y recompensa y entonces empecemos a verlo. Serví por amor a mis hermanos. Ese es el objetivo del creyente. Serví por amor a mis hermanos. Vemos esta perfección de Cristo, perfección de los apóstoles, perfección grande del apóstol Pablo, ¿no? Sí, está bien, sí, es perfección, pero ¿en qué se basaba esa perfección? En algo que todos nosotros podemos hacer, especialmente nosotros los creyentes, porque todos nosotros los creyentes no tenemos excusa para no amarnos. El odio, el rechazo, la dureza del corazón, el desprecio, es algo que está en este mundo y se aprende muy bien en este mundo. El diablo ha puesto muchas mentiras sobre este mundo precisamente para que los corazones se vuelvan duros, se vuelvan vacíos, se vuelvan secos, no sientan amor, no sientan afecto. El creyente no. El creyente ha sido liberado, liberado del pecado, liberado de la condenación, liberado de la maldad, de la muerte espiritual, y ha sido recibido y todo lo demás, sí, es cierto, ya lo sabemos, pero también ha sido liberado del rencor, es libre del odio, es libre de los problemas y de los males que recibió. Y esto es por la misma presencia de Cristo en su vida. Ah, es que me hicieron esto cuando era niño. Ah, es que me hicieron aquello cuando era niña. Sí, pero en Cristo tiene libertad, total libertad. Y eso quedará tal vez no borrado, pero como un recuerdo lejano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es ese bálsamo que sanará su corazón completamente. Por lo tanto, no tiene excusa para no amar a los hermanos en Cristo. Y decir, no, yo tengo que ser áspero. Yo tengo que ser sin amor, yo tengo que ser desabrido, yo tengo que ser sin ese afecto, porque sufrí mucho antes. Es casi como decir, bueno, en mi corazón no ha venido Cristo Jesús a sanar mi vida. Y si es así, entonces tiene que revisar su fe. Es que yo no tuve padres, es que yo no tuve esto, es que yo no tuve dinero y la lucha fue bastante difícil, sí, pero ahora tiene aquel que amó su alma por sobre todas las cosas, que entregó su vida por usted. Y es una historia de amor. Y es algo que debe abrir su corazón para amarle. Ah, bueno, sí, pero es que los cristianos son muy imperfectos. Sí, todos los cristianos somos todos muy imperfectos. Y no va a encontrar ninguna iglesia perfecta. Y va a encontrar a muchos cristianos, si no es que la gran mayoría, si no es que todos, que van a hacer daño, eh, van a tratar mal muchas veces, van a criticarle. Incluso a veces hay robo, mentiras adentro de la iglesia. Aún así, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué no antes sufrís el agravio? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Perdónense. Eso dice. ¿Por qué? Porque el cristiano es libre. El cristiano ya no tiene más sobre esta vida. Su propósito de vida es un propósito eterno. Llegar a Cristo Jesús y poder entregarle fruto. Eso es lo único que vamos a sacar de esta vida.
Allá a la presencia del Señor no le puede llevar su casa, no le puede llevar sus vehículos, no le puede llevar su dinero ni sus joyas. Y de todas maneras, si lo pudiera hacer, no le sirve de nada. Allá no significan nada. Pero allá lo único que significa es fidelidad, fruto. ¿Pero en qué se basa ese fruto? Ese fruto se basa en que si cumplí el mandamiento de Cristo, que es amar a mis hermanos y amarles de tal manera que yo empecé a poner mi vida. Y lo digo de esta manera, porque eso sí lo podemos empezar a hacer. Está bien, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ese es un tanto difícil, eso nos cuesta. Todavía no hemos llegado a ese nivel de perfección, pero sí podemos empezar. Voy a empezar a poner mi tiempo, voy a empezar a poner más dedicación, más anhelo. ¿Por qué estoy yo preparando este estudio? Lo estoy preparando por amor a los creyentes y por amor a los escogidos. Esa es la idea. No para que me vean, no para que me digan, no para que me hagan, ni ninguna cosa. Y no, ni aprecio ni desprecio. No se trata de ninguna de esas cosas. No es que desprecie la palabra de nadie, ni que lo esté siendo por vanagloria, ni ninguna cosa, ni nada. Yo no merezco nada en ninguna forma. Yo lo único que hago lo estoy haciendo porque veo este amor tan grande. Eso es. No busco caerle mal a la gente, o que ciertamente le caigo mal a mucha gente, precisamente ¿por qué? Porque desprecian la misma palabra y el mensaje del Señor Jesús. Y así vamos a ser todos los cristianos, pero también hemos sido liberados de ese rencor. Si la gente no recibe a Cristo, ¿a mí qué? Si la gente maldice al Señor Jesús, eso no tiene nada que ver conmigo. Más bien por medio de mí, Él es glorificado y exaltado. Y lo dice la misma palabra, el apóstol Pedro lo dice. El mundo, sí, insulta al Señor Jesús, lo blasfema. Pero por medio de ustedes, Él, el Señor Jesucristo, es exaltado. Ese es el propósito. Nuestro propósito es que sigamos amando, el propósito es que sigamos perdonando, nuestro propósito, y así vamos a ir cumpliendo la misión del Señor, que sigamos perdonando, que sigamos dando oportunidades, que sigamos llamando a esas personas, que sigamos invitando, aunque estas personas no se van a acercar. Y no quiero decir no se van a acercar nunca, no quiero decir no van a recibir el llamado. La verdad es que no lo sabemos, no sabemos nada. No sabemos a quiénes el Señor va a elegir, no sabemos a quiénes el Señor va a llamar. Por eso es tan importante esa frase del apóstol Pablo: yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Esas personas van a seguir irritándose. "Ah, otra vez me va a invitar a la iglesia. Otra vez me está diciendo que Cristo me ama." Van a seguir irritándose. Y muy probablemente insultándonos a nosotros, despreciándonos a nosotros, maldiciéndonos a nosotros. Que lo hagan. Nosotros sabemos por qué estamos haciendo eso. Lo estamos haciendo por amor. Que las personas se acerquen a Cristo, que las personas vengan al Señor Jesucristo, vengan al conocimiento. Es una obra de amor hacia ellos. Ya que hará el Señor en la vida de esas personas, quiénes son los escogidos del Señor, cómo los atraerá, eso ya no nos incumbe a nosotros. No es nuestro problema. No nos toca a nosotros. Solamente le toca a Él. Él decide. Pero estamos buscando a los escogidos, estamos sacándolos de ese literal sepultura en la que se encuentran, llamándolos por medio de la palabra. Pero hace falta anhelo, hace falta amor, hace falta orar por esas personas, hace falta esforzarse, rogar al Señor, interceder por ellos y ser, por supuesto, muestra del amor de Dios para las personas. Por eso es que tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestra pasión, sacrificar nuestros deseos, nuestras vanaglorias y ser lo más parecidos al Señor Jesucristo para que las personas puedan contemplar esto es lo que hace el Señor Jesucristo en una persona, en un corazón, que se entrega a Él completamente. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, precisamente para demostrar a Cristo en su vida y para que las personas quisieran venir al Señor Jesús, quisieran venir al reino de los cielos. Vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo es dedicarse a la iglesia. Por eso lo digo
otra vez, esperando que con esta explicación sea más fácil de comprender. Quien no está en la iglesia difícilmente está agradando al Señor Jesús, por no decir, no lo está agradando en nada. ¿Cómo está agradando al Señor Jesús? ¿Cómo ama al Señor Jesús? Bueno, entendamos, esta es la malinterpretación. Por eso es tan importante esta carta de Filipenses, porque nos enseña el amor. Estamos malinterpretando el amor. ¿Cuál es el amor? El amor humano es un amor pasional. Eso es lo que nos enseña el mundo. Un amor de cosas dulces, tal vez, cosas agradables, cosas pasionales. Pero el amor bíblico, el amor del Señor se demuestra, se entrega, se humilla, se sacrifica. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor profundo, es un amor genuino. Y para muchos cristianos amar a Cristo, pues diría yo, y pareciera que es solamente leer la Biblia. Y como leo la Biblia, y como me encanta leer la Biblia, y cada vez leo más y cada vez leo más la Biblia, pero ¿para quién la lee? ¿Para usted? ¿En serio necesita leer tanto la Biblia? Mensajes, me encantan los mensajes. Adoro los mensajes y estoy oyendo mensajes y estudios y estoy oyendo mensajes y estudios. Sí, pero no entiende que se trata de que lo comparta, que lo que usted tiene lo tiene que compartir, que lo que usted ha recibido lo tiene que dar porque es la única forma como se cierra el círculo. Es decir, usted recibe para poder dar, usted recibe bendición para poder entregar, para hacerle llamado a otras personas, para tocar otros corazones, para que Dios toque otros corazones a través de su vida. Ese es el propósito. Si no, el estudio de la palabra queda entrecortado. Y de hecho lo que está haciendo es vivir una religión. Hay que tener cuidado con eso. En una religión se dicen cosas muy bellas. Se viste uno muy bonito. Voy a dedicarle mucho a la lectura bíblica. Cada vez me hace sentir diferente. Sí, pero ¿qué está logrando con eso? Si va a tener una religión, pues qué bueno, está bien, tenga una religión, pero al menos sepa que tiene que cumplir con la misión de Dios. Ser cristiano, ser cristiano no es yo soy cristiano porque leo la Biblia, yo soy cristiano porque de tanto en tanto oro, lo cual todo eso es bueno y todo eso es importante, pero no está completando el cuadro y el cuadro tiene que dedicarse a los creyentes. Usted ya sabe mucho, bueno, excelente, que sepa mucho. ¿A quién se lo está enseñando? Y tome en cuenta que quienes les está enseñando también tiene que enseñarles un cuadro de vida. Tiene que darles un testimonio. No es solamente, miren, aquí dice la Biblia que tienen que ir a la iglesia y yo no voy a la iglesia. Aquí dice la Biblia que tenemos que congregarnos. Aquí dice la Biblia que los hermanos perseveraban juntos. Es que ese es el sentido de la iglesia. Hay quienes malinterpretan que la Biblia no dice que nos reunamos, todo lo contrario. La Biblia dice que nos reunamos. Lo que pasa es que el lugar es irrelevante. ¿Por qué? Porque se ha hecho religión. Esa es la razón por la cual dicen que hay un altar en el templo y diferentes cosas. Eso es porque se ha vuelto una religión. Todavía no hemos salido de esa religión. El altar está en cada corazón, el verdadero altar. El altar que Dios ama es el altar de cada vida, porque cada uno de nosotros somos templo de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestro altar, está en nuestro corazón. Y es ahí donde servimos a Dios. Cada quien. Pero servimos a Dios en esa congregación de hermanos. Y ese propósito es ahí donde viene el fruto, es ahí donde nosotros, con lo que hemos recibido, nosotros lo podemos entregar a otros. Y qué bueno que lea la Biblia y qué bueno que le encante orar, pero ¿por quiénes está orando? ¿Y por qué está orando? Hay hermanos que no creen en la intercesión. Bueno, entonces, ¿para qué están orando? Solo le pide cosas a Dios y solo recibe de Dios. Solo le pide cosas a Dios y solo recibe de Dios. Igual está quedándose corto. No está completando. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Solamente le está exigiendo a Dios cosas para que usted esté tranquilo, esté tranquila. Y no debemos ser así. El objetivo es que sigamos dando fruto, el objetivo es que sigamos dando bendición y sí podremos. No hace falta que vayamos a otro país,
Hace falta que vayamos a algún lugar donde esté en amenaza nuestras vidas como cristianos. Ahí en el lugar en donde estamos, ahí en el hogar en donde vivimos, ahí en ese trabajo que tenemos y que el Señor nos ha bendecido, ahí podemos dar testimonio. Nuevamente le digo, no se trata de que ya mañana se ponga a señalarla a todos sus compañeros de trabajo que son pecadores. No se trata de eso. Se trata de revelar a Cristo su amor, su gracia, su cuidado. Que le vean y le digan, ¿y por qué siempre estás feliz? ¿Por qué tienes tanto gozo? Que en sus momentos difíciles ahí usted está orando. Hay quienes se dan cuenta. Y por supuesto que tenga ese candor del cristiano. Eso agradable, eso dichoso. Cristo Jesús está en mi vida. Empezar a vivir eso. Y tengo gozo. Esta carta, ya llegando a los últimos versículos, vamos a ver sobre el gozo. El cristiano tiene que estar gozoso todo el tiempo. Gozo. Que no es lo mismo que alegría o no es lo mismo que felicidad. Eso es lo que da el mundo. Eso es lo que da esta vida. Lo da por medio de placeres, lo da por medio de, bueno, ya sabemos, ¿no? Sustancias y diferentes cosas. Cosas que embriagan y cosas que producen alucinaciones y cosas así. El Señor lo que da es gozo, eso es algo más profundo. Eso es sentirse lleno de corazón, ser feliz todo el tiempo. En medio de la enfermedad, estoy gozoso. En medio de los problemas, estoy gozoso. En medio de la tormenta, yo estoy gozoso. Tengo gozo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a vivir así, ¿por qué? Porque la gente, los demás, se dan cuenta. Quieren saber por qué. Ver a Cristo o quedarme porque aquí es más necesario que esté por causa de ustedes. El apóstol Pablo está en esta disyuntiva. No logra entender, no logra, mejor dicho, decidir. Y qué bueno, ese es el punto con el creyente, que quien decide es el Señor Jesucristo. Queremos ya estar con el Señor Jesús, pero no amamos la muerte, ni muchísimo menos la buscamos, en lo más mínimo. No buscaremos jamás dañarnos a nosotros mismos, solamente porque quiero estar delante del Señor. No, no, eso es contrario a la doctrina. Quien decide todas las cosas es el Señor. Si yo voy a sufrir, lo decide el Señor. Si yo voy a estar contento, lo decide el Señor. Si yo voy a estar enfermo, si tengo que atravesar una enfermedad, lo decide el Señor. Y por supuesto, cuando llegue el momento, voy a atravesar ese momento difícil. Voy a tener que tomar esa copa difícil, que es la copa de la muerte. ¿Quién lo decide? Cristo, no yo. Él es quien lo decide. Pero tenemos esto que nos sujeta, que nos impulsa y que nos obliga en nuestra vida. Queremos estar con Cristo. ¿Y cómo será mi encuentro con Él? Vean, tenemos seguridad absoluta. Por supuesto, somos salvos. Ya somos salvos, pero en esa seguridad de salvación está la seguridad que nos vamos a encontrar con Cristo. ¿Y cómo será mi encuentro? Y no le estoy diciendo que se sienta mal por ese encuentro, sino que el creyente constantemente tiene que estar pensando en que tengo que agradar al Señor, tengo que glorificar al Señor, tengo que exaltarle. Nuestras vidas serían muy diferentes si todo el tiempo estuviéramos pensando así. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos los pesares, se nota en muchos de los creyentes, se nota el, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy logrando de mi vida? Tiene un llamado eterno, tiene una misión que no va a acabar. De hecho, la misión del apóstol Pablo no acabó ni siquiera con su muerte. Él sigue enseñando, él sigue predicando. Él sigue siendo usado por Dios para dar vida. ¿Por medio de qué? Por medio de sus cartas. Y así ha sido la vida de muchos cristianos, muchos traductores que no sabemos, muchos copistas que no sabemos. Bueno, su obra no terminó. ¿Por qué? Porque se dedicaron a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, a la misión de Dios y al trabajo de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, aquel que se dedica a la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que cumple la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Sigue trabajando, sigue sirviendo y sigue dando frutos. No importa la situación de su vida. Casiodoro de Reina, el que tradujo el Antiguo Testamento aquí a nuestra lengua, al español, él tuvo una vida difícil, perseguido, exiliado, y así terminó su vida. Pero sigue dando fruto.
porque en Dios seguimos dando fruto, aun cuando ya no tengamos nuestra vida. Capítulo 4 de Romanos, otro gran ejemplo, Abraham. ¿Abraham sigue dando frutos? Sí. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo en ese capítulo. Todos nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Abraham sigue dando frutos, Abraham sigue teniendo hijos gracias al Evangelio de Cristo, gracias a que se dedicó a cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, la misión de Dios, los creyentes, la iglesia están unidos, están amalgamados. El problema es que los cristianos dividen esto. Y como digo, ya le podemos clasificar así, es una religión. Muchos cristianos viven así. Amo a Cristo porque yo leo 10 capítulos diarios, 5 capítulos diarios, un libro diario. Qué bueno que lo lea, pero no le está entendiendo. Porque nuestra misión en esta vida se basa en una cosa y eso es dar fruto a Cristo Jesús. Y ese fruto es la gente, son los hermanos, son los escogidos que vienen a la obra y que están ahí y necesitan el conocimiento que usted tiene y necesitan el testimonio que usted tiene y necesitan la fe. No que usted se la va a dar, pero usted le va a dar ejemplo, usted va a orar por ellos y ellos entonces van a crecer y su fe se hará más fuerte. Esa es su misión. Así que pase lo que pase en su vida, así que pierda lo que pierda, tenga lo que tenga o no tenga lo que tenga, de todas maneras tendrá esa misión que no acaba y es un propósito que no termina hasta que el Señor decide, ya, ya terminó. Y como dije hace un momento, no es que termine ahí. Nuestro propósito no termina con la muerte porque la obra de Dios no termina con la muerte. Esas iglesias que muchos hermanos fundaron, nosotros tenemos el ejemplo en nuestra propia iglesia, fue fundada por un hermano, ese hermano ya falleció, pero la iglesia continúa. Y esos hermanos que estuvieron con él y esos misioneros que estuvieron con él y estuvieron predicando y estuvieron evangelizando, la gran mayoría diría yo, si no es que todos ya no están en este mundo, pero su obra sigue, su obra continúa, porque es una obra sostenida por el Espíritu Santo, llena de amor, cuyo propósito es amor para la salvación de las almas. Pero si nosotros no tenemos amor, no podemos unirnos, pegarnos, amalgamarnos a esa obra, sino que lo estamos haciendo por religión. Eso es lo que debemos pensar. El apóstol Pablo amaba a Cristo, ciertamente amaba a Cristo, pero también amaba a los hermanos. Vean qué convicción tan grande. Quiero estar con Cristo, por supuesto que anhelo estar con Cristo, pero es más necesario que me quede. Es más necesario que esté aquí. Es muchísimo mejor estar con Cristo, ciertamente. Ya no hay luchas, ya no hay conflictos, ya no hay dolores, ya no hay problemas, pero ustedes lo necesitan más. Necesitan más que me quede, necesitan más lo que yo tengo y tengo que entregárselos, tengo que dejarlos. La bendición de todo esto es que el Señor no nos llama a un trabajo eterno, sino que nos da esta vida, nos da este tiempo. Y de ahí quien se encarga de trabajar nuestro trabajo, lo cual es un concepto que solamente lo podemos tener en el reino de Dios, quien se encarga de trabajar nuestro trabajo es el Espíritu Santo. Lo que nosotros hicimos, llevarlo a quien no sabemos, no tenemos ni idea, es el Espíritu Santo. A nosotros nos encarga este tiempo, nos encarga este poco, nos encarga estas cosas. Den estas palabras, sufran estas luchas, tengan esto, pero el Espíritu Santo lo llevará a quienes ni siquiera pensamos, a quienes ni siquiera sabemos. Entre estas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, deseando partir, perdón, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La necesidad en este momento sigue siendo mayor que la satisfacción, la tranquilidad o el ya estar en bienestar. Ese tiempo vendrá. El tiempo para estar ya con el Señor Jesucristo, el tiempo para gozarnos con el Señor Jesucristo ya vendrá. ¿Y quién lo va a decidir? El Señor Jesús, gracias a Dios. No somos nosotros los que debemos anhelar el final de nuestra vida, sino es Cristo Jesús quien va a decidir sobre ese final. Nosotros lo que debemos hacer es gozarnos porque algún día ya estaremos con Él. Pero preocupados
por la obra y el fruto que yo voy a darle. Y confiado en esto, dice el apóstol Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. La convicción del apóstol Pablo es una convicción muy profunda. Se parece mucho ciertamente, a la convicción del Señor Jesucristo. Nadie supera o iguala al Señor Jesucristo. Su entrega es total. Él dejó su trono. De hecho, el capítulo 2 de esta carta vamos a ver esta obra monumental. Él dejó su trono porque era más provechoso para nosotros. Podemos parafrasear, podemos utilizar esa convicción. Que dejara su trono en Logos era necesario por nosotros para nuestro bien. Entonces, ¿qué pasa? Vayamos cambiando nuestros conceptos de vida. ¿Y cuál es nuestro fin? Tomen en cuenta, em, el demonio quería tomar el trono de Dios, pero ¿creen ustedes que quería las responsabilidades de Dios? ¿Creen ustedes que alguna vez ha sentido lo que Dios siente? Y entre esto es precisamente donde vemos esta convicción que tiene el apóstol Pablo aquí, en donde Satanás quería tomar el trono de Dios por su propio ego, por él mismo sentirse igual a Dios, tan excelso, tan poderoso, tan grandioso. Yo merezco ese lugar, sí, pero yo no tengo la misma convicción. En su mente quiero decir, sí, merezco ese lugar. No, él no merecía ese lugar, ciertamente lo sabemos. Pero él no tenía la mente de Dios para decir, en realidad, todo lo que yo hago es para los demás. Esa es la convicción de Dios. Esa es la convicción que tenía el Señor Jesucristo. Por eso es que es inigualable su humillación, su entrega, su servicio. Y el apóstol Pablo trata de acomodarse lo más posible, asemejarse lo más posible a esa convicción. Mi vida no es mía. Mi vida no es para mi bien. Para mi dicha, para mi gloria, para mi gozo, todo lo que yo tengo es para mi disfrute, mi deleite. Y no quiero que lo malentiendan. No se trata que lo malentienda, estamos hablando del propósito de vida, estamos hablando de mi razón de existir. No estoy diciendo que sea malo tener algo y poder disfrutarlo, tener algún bien, algún beneficio, y es malo disfrutarlo. No, no se trata de eso, sino la convicción de por qué yo estoy aún en esta tierra respirando. Bueno, la convicción del apóstol Pablo es que él nos seguía en esta tierra por su misma causa, por su bien, sino por el bien absoluto de los hermanos. Su existencia estaba definida nada más para servir a los demás. Y ese era su propósito y ese era su beneficio. Entre eso podía gozar algunas cosas de la vida, ciertamente, si no es nada malo. Pero su propósito en la vida, su visión y su entender por qué seguía vivo era por el beneficio de los demás. Y eso es lo más parecido a la convicción del Señor Jesús. Yo no he venido para ser servido, ¿se recuerdan? A eso se refiere. Yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y a medida que un cristiano va creciendo, de verdad, si de verdad está creciendo, es porque su propósito y su misión, su compromiso de vida es para servir a los demás. Nuevamente digo, en este caso no quiere decir que sea malo disfrutar alguna que otra cosa. De hecho, las riquezas, incluso dice el apóstol Pablo, Dios las da para que las disfrutemos. Los beneficios Dios los da para que los disfrutemos. No es algo malo eso. Estamos hablando del propósito de vida. ¿Qué es lo que me hace despertarme? ¿Qué es lo que me hace despertarme? ¿Por mí mismo? ¿Hacerme más rico? Eh, no está mal, pero ese es un tanto del mundo. Ese es un tanto del mundo, ¿saben? Por esa razón es que se compara el amor de una madre, también es el amor de un padre, en realidad debería unirse, pero está bien, el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios. ¿Por qué? Porque una madre solamente piensa en el bienestar de los hijos.
Todo lo da por los hijos, todo lo entrega por los hijos, todo lo hace por los hijos. El padre también, pero se deja de lado un tanto eso. La verdad no, son los dos, padre y madre. El propósito de ellos es, ellos no van al doctor para que sus hijos vayan al doctor. Ellos comen menos para que sus hijos coman más. Saben que tienen que seguir comiendo porque tienen que seguir existiendo, pero ellos no van a comer tanto porque tienen que comer más los hijos. O sea, su propósito, su visión, su entender es nada más hacia los hijos, que ellos sean mejores, estén más adelantados, tengan una mejor posición que la de que ellos tuvieron. Ese es su propósito, ese es su fin. Por eso sí, en ese caso, pues se parecen mucho a la convicción de Dios, solamente que la convicción de Dios es mucho más profunda. Más o menos tiene que ver con aquellos dichos, así como una montaña no bebe su propia agua. El agua que sale de una montaña es para los demás, no para la montaña. El agua que recolecta una montaña no es para sí misma, es para darlo a los demás. Y esa es la gran convicción de los cristianos o que deberíamos tener o a la que debemos aspirar. Que nuestras vidas sean tan útiles, tan bendecidas, tan llenas de Dios. Y puede ser, y debe ser, debería ser, que todo lo que hagamos, que todas las bendiciones, todo fluya hacia las demás personas. Incluso a los no creyentes, pero para que vean el testimonio, para que vean la gloria de Dios en nuestras vidas y por supuesto quieran venir al reino de Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Bueno, que los cristianos no quieren parecerse más a eso, tomar más esa postura. Hay mucho egoísmo. Y tal vez no tanto egoísmo, simplemente un ego normal. Por eso el llamado del Señor Jesús es a negarse a uno mismo. No es que sean malas las riquezas, sino es que sea malo querer ser rico. Pero el camino del Señor Jesús nos llama a querer menos para nosotros y más para los demás. A dedicarnos a construir, pero no tanto para nosotros, sino para los demás. El apóstol Pablo le llama, los padres no están para atesorar para sí mismos, sino los padres están para atesorar para los hijos. Los hijos no deben atesorar para los padres. Es decir, los creyentes, porque ahí está comparándolo con los creyentes no se trata de tomar de los creyentes para tener uno riquezas, es una mala convicción, que ahora la vemos en muchos pseudo siervos. Voy a tomar de los creyentes, no. Si son padres de la iglesia, el padre debe atesorar para los hijos. Y esa es la postura que tenía el apóstol Pablo. Lo que yo tengo, lo que yo alcanzo, lo que yo obtengo, lo doy. Y lo tengo para poder darle a más, para poder alcanzar a más. ¿Queremos ser así? Lo que nos pone obstáculo es nuestro ego, nuestro yo quiero para mí. Dame, 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 dame. Solo yo importo, solo yo quiero, solo yo deseo. Ese es el compromiso del creyente y por eso es otra de las razones por lo cual digo, bueno, la vida de cristiano, de todo cristiano, es una vida muy interesante, muy, muy interesante, porque debe dejar de pensar para sí mismo, debe dejar de pensar para sí mismo y bien podría decirse, se va a volver pobre, no va a cumplir todos sus sueños, no va a alcanzar grandes bendiciones, pero todo lo contrario, porque entonces viene la bendición de Dios que fluirá a través de él, a través de ella, la cual será indetenible. Será gran bendición que reciba, pero la recibirá para darlo a los demás. Y esto no es el pastor o los siervos o los ministros o los maestros que le estarán indicando, da, 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 da más de tu vida, de su propio corazón viene. Del propio corazón está el negarse a uno mismo y entregarme completamente a los demás. ¿Cómo voy a servir a Cristo? Voy a servir a Cristo a través de los demás, a través de la iglesia, a través de los creyentes, a través de los cristianos. Lo que hiciste a alguno de estos pequeños que creen en mi nombre, a mí lo hiciste, dice el Señor.
Queremos honrar más al Señor, debemos hacerlo a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de los miembros, a través de los hermanos. Si no, este asunto de leo la Biblia, lloro, 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 pues no tiene mucho sentido. No están completando el cuadro, no están cumpliendo y ciertamente el fruto no se está dando. Pero hace falta que yo deje de querer tanto para mí y si quiero que sea para los demás, para dar, para entregar, para servir, para honrar, para bendecir a otros.